Hola, bienvenido a la parte 3 del bloque 1 del módulo de matemáticas. Ahora vamos a comenzarlo con lo que es teoría de números. Antes de comenzar es bueno revisar algunas de las definiciones que vamos a estar ocupando a lo largo de este tema. El primero es el término de la divisibilidad. Cuando hablamos de divisibilidad nos referimos a que un número puede ser dividido entre otros sin generar un residuo. Es decir, que nos va a dar como residuo 0. Ejemplo, 2 entre 4 es igual a 3. Sale un entero exacto y no tenemos que utilizar puntos decimales porque no tenemos un residuo que sea diferente de 0. Vamos a conocer lo que son ahora los múltiplos y los divisores. ¿Qué es esto? Pues bien, los múltiplos van a ser aquellos números enteros, ya sea m y n, que se dice cuando m es múltiplo de n, si n es un divisor de m. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Sabemos que 2 es divisor de 4. Entonces, 4 es un múltiplo de 2. Y los divisores, que dados los números enteros m y n, donde n es un divisor de m, si está contenido un número de veces dentro de m, las cuales van a ser exactas. Es importante que recuerdes que deben de ser exactas, ya que si no lo son, o no sale con punto decimal o no sale en fracción, no se considera que sea un divisor de ese número. Por ejemplo, 2 es divisor de 18 porque cabe en ese número en 18 9 veces. 9 por 2, 18. Vamos a ver ahora lo que son los números primos y los números compuestos. Un número primo va a ser aquel que tiene exactamente dos divisores, la unidad, es decir, 1, y ese mismo número, no hay más, no tiene más divisores que entre 2, entre 5, entre 4, no, solamente 1 y ese mismo número que estamos tomando. Mientras que un número compuesto sí, este va a tener dos o más divisores. Por ejemplo, 2, 4, 8, 10, 12, 20, etc. Existen diversos criterios de divisibilidad que nos van a ayudar a resolver operaciones con mayor facilidad. Estos son la divisibilidad entre 2, 3, 7, 5 y 11. Comenzando con la divisibilidad entre 2, tenemos que si este termina en 0, 2, 4, 6, 8, es divisible entre 2. Ejemplo, 20, 100, 24, 48, 56, etc. La divisibilidad entre 3 se refiere a que si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Por ejemplo, 3, 6, 9, 18, 27 o 36. La suma de sus dígitos nos va a dar un múltiplo de 3. Por ejemplo, en el caso de 36, 3 y 6 nos va a dar 9. Y 9 es un múltiplo de 3. La divisibilidad entre 5 nos dice que si el último dígito es 0 o 5, entonces es divisible entre ese número. Por ejemplo, 20, 30, 45, 60, etc. La divisibilidad entre 7 nos dice que cuando la diferencia entre el número sin el dígito de las unidades y el doble dígito de las unidades es 0 o un múltiplo de 7, entonces va a ser divisible entre 7. Tenemos 63, por ejemplo. Utilizamos la unidad como tal del 6 y el doble de la segunda unidad que es 3. 6 y 6, la diferencia nos da 0. Entonces, sí es divisible entre 7. Y finalmente vemos la divisibilidad entre 11, que nos dice que si la diferencia entre la suma de los dígitos que ocupan los lugares impares y la de los dígitos en lugares pares es 0 o múltiplo de 11, entonces es divisible entre 11. Por ejemplo, tenemos 121.
nos dice que es la diferencia entre la suma de los dígitos que ocupan los lugares impares. Entonces tenemos 1 y 1, nos da 2, menos el que ocupa el lugar par, que es 2, 2 menos 2 nos da 0 y entonces es divisible entre 11. Muy bien, ahora que conocemos los criterios de divisibilidad y algunos conceptos de los números primos, números compuestos y enteros, vamos a ver la descomposición de un número en sus factores primos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de la descomposición de un número en sus factores primos, nos referimos a la representación de un número mediante la multiplicación de sus números primos. Esto también se conoce como factorización completa de un número. ¿Cuál es el truco aquí? El truco es que vamos a dividir el número entre el menor número primo posible. Y ese cociente lo vamos a volver a dividir entre el menor número primo posible y así hasta que lleguemos a la unidad, es decir, a 1. Por ejemplo, tenemos 18. El primer número primo en el que lo vamos a dividir es 2. Esto nos va a dar 9. Pero 9 ya no es divisible entre 2 porque nos saldría 4.5 y buscamos que salgan números enteros. Entonces, lo dividimos entre el siguiente número primo, que es 3. 9 entre 3 nos va a dar 3. 3 entre 3 nos va a dar 1. Hemos llegado a la unidad, entonces decimos que la factorización completa de un número, en este caso de 18, va a ser 2 por 3 por 3. En la presentación vas a encontrar un ejemplo para que puedas revisarlo con detenimiento y unos ejercicios a resolver. Recuerda que es importante que consultes tu material para que puedas seguir practicando y volverte todo un máster en este tipo de temas. Vamos a ver ahora máximo divisor común. Cuando nos referimos a máximo divisor común, estamos hablando de que vamos a buscar el mayor de los divisores en común de dos o más números. Para este caso existen dos métodos. El primer método es que se obtienen los divisores de ambos números. Fijamos los que están en común y de ahí designamos el mayor divisor. Este es un método más visual. El segundo método consiste en utilizar la factorización de números primos que vimos en el tema anterior y tomamos los factores comunes con menor exponente y los vamos a multiplicar. En la presentación vas a poder encontrar un ejemplo para revisar con mayor detenimiento este tema. No te preocupes, yo te espero aquí el tiempo que te tome. Vamos a ver ahora mínimo común múltiplo. Este se va a definir como el menor de los múltiplos en común de dos o más números o más datos. Existen dos métodos. El primero es muy visual, en donde obtenemos los múltiplos de ambos números, vamos a fijar los que estén en común y de ahí designamos el mínimo común múltiplo. El segundo, volvemos a utilizar la factorización de números primos, pero ahora vamos a tomar los factores comunes y no comunes con mayor exponente y los vamos a multiplicar. Al igual que en los ejercicios anteriores, en la presentación y en el material adicional, vas a poder encontrar algunos ejemplos para que tú puedas revisarlos con mayor detenimiento y puedas practicar. No te preocupes, yo aquí te espero.